Buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, vida económica del virreinato. ¿Y te acuerdas que las principales obras o trabajos de la época virreinal eran el comercio, que fue el inicio de todo, ¿no? Justamente el poder obtener estas especies y diferentes cosas fue lo que motivó la invasión al Tahuantinsuyo, los viajes de exploración. El comercio siempre se dio por primera vez en nuestro país gracias a los españoles. Luego la ganadería, cuidar animales de carga pesada como el caballo, la vaca que habían sido traídos de España. La minería, que ya existía, se volvió un aspecto comercial e industrial. Primer aspecto, ¿no? De lo que era una minería organizada. Buscar metales preciosos extrayéndolos de la tierra, con trabajos fuertes mediante los esclavos, ¿no? La agricultura, eso sí existía en el Tahuantinsuyo, pero los españoles trajeron sus productos propios como el vid, las rosas, el arroz, el trigo. El comercio fue lo que tuvieron que aprender también los indígenas a poder sobrevivir y llevar, así como los que eran los textiles. Si bien conocíamos de eso, estábamos hablando de telas de otro origen y con otro tipo de contextura, con diseños, ¿no? Variados, parecidos a los de Europa, que fue lo que nos trajeron los españoles. Entonces, ¿quién veía todo el comercio? Bueno, el rey desde entonces, Carlos V, crea la Casa de Contratación de Sevilla, que es una institución que va a ver todos los asuntos de la economía. Es como el Ministerio de Economía. Va a ver tanto las tierras del rey como las que están fuera, que son las colonias, ¿no? Perú y México. Esta casa de contratación va a registrar, va a apuntar todo lo que entraba y salía de los barcos, todos los productos y el comercio que se hacía. También controlaba las migraciones, quiénes iban a América y quiénes venían a Europa. Y veía toda la organización de flotas y galeones. Los galeones eran barcos que llevaban gran cantidad de carga y también guerra. Protegían a los barcos de comercio y protegían de los ataques de piratas y corsarios. En España se creó la Armada Invencible, que era un conjunto de galeones, gran cantidad de galeones que cuidaban el oro y la plata que venía de España, que venía de España justamente desde el Perú. Era también considerado la Casa de Contratación de Sevilla como el centro técnico y marítimo, ya que los más grandes navegantes de ese entonces estaban ahí, preparaban sus cartas y sus naves, así como los mapas también. En total se volvió una institución muy avanzada. Otro organismo que creó fue el Tribunal Consular. ¿Para qué servía el tribunal? Bueno, el tribunal era como una especie de institución o de gremio de los comerciantes del virreinato. Todas las personas que hacían comercio con el rey tenían que estar inscritos ahí. Se crea a fines del siglo XVI, siendo ya reglamentado por el virrey Francisco de Borja y Aragón. Esto estaba en Lima, mientras que la Casa de Contratación de Sevilla, Sevilla significa que estaba en España, estaba en Europa, esta tribunal del consulado se encontraba acá en el Perú. Veía todos los intereses de los comerciantes, de los criollos ricos. Se aseguraba que la Armada del Sur, la Armada Invencible, que salía del Callao, con el oro y la plata de las minas de Panamá y de Portobelo, también de la feria de Portobelo, y trajeran los productos, fueran bien vigilados. Así, esta institución se encargaba de organizar todo eso. ¿Quiénes lo conformaban? Un prior, dos cónsules, dos abogados y un escriba. Eran los que formaban parte del tribunal del consulado. Seguimos. Las actividades que sufrieron en el virreinato, que estuvieron en el virreinato, se efectúa mucho lo que es el producto de primer orden, el primer producto mundial, que fue la plata. Si bien había oro en el Perú, principalmente lo que se trajo fue plata. Teníamos en el año 40, en 1540, las minas de Porcos, en el 45, la mina de Potosí, que es el lugar o el yacimiento más grande de plata del mundo, en 1555, Castrovirreina, que también era una mina de plata, y 1565, la mina de Huancavelica, donde se descubrió el mercurio, que hasta ahora es uno de los más utilizados del mundo. Para el siglo XVIII, los principales centros mineros, lugares mineros o asientos mineros
ya fueron ya otros lugares como el Cerro de Pasco y Hualgayoc. Se contaron en total con 728 minas de plata, muchachos. 728 minas de plata y 68 de oro. La plata era lo más abundante que salía del Perú. El oro más de México. Todos los métodos de purificación fueron usados. Los métodos que se usaban para limpiar esta plata y transformarla en el metal precioso. La guaira era agarrar el mineral, ponerlo en hornos, quemarlos, hacerlos, fundirlos con el calor y separamos la plata de lo que no sirve. Era amalgama, mezclaba los diferentes minerales como el azogue, que era el mercurio, y lo hacía reposar para poder extraer la plata. También teníamos la mita, que era justo ese trabajo, ¿no? El trabajo en las minas siguió llamándose como el Tinsuyo, mita. Especialmente se veían los trabajos en la mina de Potosí y en la mina de Huancavelica. Esta es una imagen de un cuadro de la mina de Potosí, mira la altura, lo complicado que era trabajarla, y también una imagen crónica, ¿no? Una imagen de los cronistas. La mina de Huancavelica al lado, ¿no? Donde se internaban estos esclavos indígenas a trabajarla. Así nació ese tipo de trabajo en las minas, ese tipo de trabajo que miraba la economía española del entonces, se llamó obrajes. ¿Cuáles fueron los obrajes que había? El primero que había era la producción de ropa, textil. Eran los trabajos ya fuera de lo que era la mina. Era el trabajo textil. En la sierra se trabajaba también en la costa, en lugares como Lima, Jauja, Huancayo, Punto, Huamachuco, Cajamarca y Cusco. Quienes manejaban ese tipo de trabajo, que eran los obrajes, eran los sacerdotes, los caciques y las parroquias. A fines del siglo XVII se veía que había un total de 30.000 trabajadores de obrajes. Podríamos decir maestros textiles o maestros bordadores o tejedores. El trabajo empezaba desde los 5 años, con 9 horas de trabajo y durante todo el año. Solo recibían un permiso para descansar por un mes. Los que huían de ese trabajo y no cumplían las órdenes de la iglesia, así como de estos propietarios, eran castigados, eran perseguidos por los huatacos y también castigados cruelmente por incumplir, desde niños hasta adultos. Ahora, algo que centralizó, caracterizó a la economía española con el Perú fue el monopolio. No quiere decir que jugaban con fichitas, ¿ah? Sino que había un solo vendedor y un solo comprador. Solo el Perú podía hacer comercio con España. Así, los primeros años de la conquista, ¿no? Se amplía la libertad a las colonias para que éstas puedan tener productos de España. Esto fue también motivo de diferentes guerras. ¿Por qué? Porque todos querían comercializar con Perú, querían los productos buenos del Perú. Lamentablemente no se podía. Y empezó lo que era el contrabando, y empezó lo que eran los saqueos y las guerras mediante las invasiones por parte de los corsarios y los piratas, por robar estos tesoros. Así, altos funcionarios como reyes y como dirigentes y gobernantes también querían y metieron dinero para poder robar. Por eso se construyó la Armada Invencible, esta flota de galeones que protegía el comercio que venía de España con Perú. La orden solo era de España con sus colonias. Nadie más podía comercializar ni tener lo que tenían ellos. En este mapa podemos ver cómo salía desde España, Sevilla, hacia la ruta de las flotas, así se le llamaba, hacia lo que era Portobelo, y luego se irrumpía o luego se iba hasta el Callao, luego pasando a Chile, Valparaíso. Así, otra ruta que tal vez podía pasar era la segunda, que era de forma directa de España hacia Buenos Aires, pero era muy poco común. Mayormente, como era tan larga, preferían la primera ruta que te mencioné, y justo protegían, ahí estaba la Armada Invencible que protegía los productos que iban de España para el Perú y los que llevaba el Perú hacia España. Sin embargo, el rey no solamente se beneficiaba de esto, igual que los españoles, también se tenían que pagar derechos, impuestos, como todo hasta ahora. Por cada cosa que hacías, estos comerciantes, ¿no?, que estaban inscritos para el comercio, justamente privilegiados, destinados para poder hacer el cambio económico con el rey, tenían que pagar ciertos derechos. Eso eran los impuestos. Tenemos, por ejemplo, el quinto real, que te pedía el 20% de los metales preciosos.
que tú tenías al rey. El tributo, que era un impuesto personal que solo pagaban los indígenas. El almojarifazgo, hablábamos del comercio, se pagaban los impuestos por todas las mercaderías que tenías. Lo que salía y entraba del país, se tenía que pagar ese permiso. La avería eran justamente las mercaderías que venían del Atlántico en los galeones. Se cobraba eso para poder mantener a los galeones. La gabela era el impuesto municipal. Era un impuesto que te cobraban acá en el Perú, el Cabildo de Lima, por cada función o trabajo o comercio que querías hacer. El diezmo era lo que se pagaba 10% de la producción agrícola a la iglesia. También a los sacerdotes de ese entonces, arzobispos y cardenales. La primicia era el impuesto que uno pagaba por la ganadería, por la cantidad de animales, vacas, caballos que tenía. El alcabala era el impuesto de transición o transferencia de propiedad. Era un impuesto que uno hacía al comprar una casa, al comprar un terreno o a intercambiar esclavos también. Tenías que pagarle al gobierno, justamente a la corona española, por ese tipo de cambio. Así se comenzó a movilizar la economía española. Y hasta ahora muchas cosas quedan como los tributos y por ahí los productos que usamos, que también son de buena calidad, ¿no? Que trajeron a España, pero acá en el Perú se hicieron mucho mejor. Entonces, jóvenes, nos vemos en un par de horas en nuestro examen. No te olvides, cuídate, ten un buen día. Chao.